Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por venir a compartir la plenaria con, bueno, la doctora Ana Cinti. Nosotros es un gusto tenerla aquí presente. Ella es investigadora de CONICET en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del CENPAT en Puerto Madryn. Hago un muy breve resumen, hizo sus estudios superiores en la Universidad Nacional de la Patagonia, en San Juan Bosco de Chubut. Después anduvo por Chile haciendo una maestría en Ciencias del Mar, en la Universidad Católica del Norte, y de ahí se fue un poco más lejos y hizo un doctorado en Estudios de Recursos Naturales, con mención en Antropología en la Universidad de Arizona. Y la tenemos de vuelta aquí hace unos cuantos años. En su carrera se evidencia un claro interés en las dimensiones sociales del manejo y el aprovechamiento de los recursos pesqueros. Se especializa en el estudio del sistema de gobernanza y tenencia en pesquerías de pequeña escala y en el estudio del desempeño institucional de áreas marinas protegidas en las que estas pesquerías operan, fomentando la sustentabilidad pesquera y la conservación. Bueno, sin mucho más, Ana, te dejo a cargo de tu público. Muchísimas gracias, Pedro, por la introducción y bueno, gracias a todos por estar. Y quiero agradecer en principio a la comisión organizadora del Congreso por la invitación y por la oportunidad de cruzar puentes, digamos, o hacer puentes entre distintos ambientes, porque voy a presentar del ámbito marino, y también puentes disciplinares, que yo vengo del área de gobernanza, y bueno, el Congreso tiene un foco eminentemente en ecología y bueno, tiene todo que ver con lo que hacemos como equipo, pero yo en especial me dedico a la parte más de gobernanza, que es el manejo, que bueno, en ecosistemas terrestres también se realiza ese tipo de intervenciones y bueno, tiene mucho en común y bueno, les agradezco la oportunidad de aprender y estoy emocionada por las preguntas que puedan surgir. Bueno, arrancando la presentación. Esta presentación, bueno, es en coautoría con la doctora Ana Palma y el doctor Gaspar Soria, que son colegas del CECIMAR, de CONICET, del CENPAT, digamos, un instituto que pertenece al CENPAT, en Puerto Madryn, y tiene que ver con colaboración. Ayer escuché algunas charlas que hablaban justamente, ¿no? de la colaboración. Justin Travis, que fue el primero que dio la conferencia, habló de la necesidad de colaborar en cuestiones distintas. En este caso estamos hablando, bueno, del manejo de una pesquería, pero está la necesidad imperante de colaborar en todo ámbito, a nivel global, problemáticas globales y problemáticas locales. Entonces esta charla tiene que ver con eso, con la colaboración y con la necesidad de generar ámbitos participativos donde se traten los problemas y se busquen soluciones conjuntas. El recorrido de la presentación es primero hablar de algunos antecedentes y principios de la investigación y la gestión colaborativa. Cuando hablamos de gestión, es gestión del uso de recursos naturales. Y luego comentarles algunas de las experiencias que hemos tenido desde la pesca artesanal en Península de Valdés, que acá ven las fotos de la NASA muy, muy bonita. Se ve la península en la provincia de Chubut, el Golfo Nuevo. Yo estoy acá en este momento por acá, y el Golfo San José al norte. Arriba está el Golfo San Matías, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Bien. Bueno, ¿por qué importa la participación de actores diversos, tanto en cuestiones de investigación como en cuestiones de gestión? Varios puntos. Enriquece la base de conocimiento, en primer lugar, no es solo ciencia, digamos, sino que se incorporan
digamos, surge la posibilidad de incorporar otros saberes, conocimiento empírico de otros sectores que participan en una situación, en un contexto dado. Mejora la formulación de problemas y sus soluciones. Como tenemos mejor diagnóstico, bueno, podemos actuar de manera más acertada en la búsqueda de soluciones. Aumenta el sentido de propiedad y la legitimidad de los procesos, por ejemplo, en el armado de políticas o regulaciones tendientes bueno, a mejorar o a manejar una cierta actividad. Facilita la movilización, el consenso y la resolución de conflictos, se aumenta la equidad, por tanto, reduce el riesgo social y económico, esto relacionado con que si conocemos mejor y tenemos la posibilidad la posibilidad de prever situaciones y no abordarlas cuando ya sucedieron, a raíz de, bueno, de conocer mejor y tener conocimiento más rápidamente y mejor conocimiento. Bueno, y aumenta la transparencia, esa es otra de las características o de las cosas, de las ventajas que se mencionan sobre la participación. Acá puse solamente un reporte FAO, pero el tema de la participación, si ustedes lo googlean, bueno, está muy extendido, hay una literatura extensísima en muchas disciplinas y en muchísimos aspectos de la vida en sociedad, digamos. Bueno, el enfoque participativo o colaborativo, acá lo participativo colaborativo lo estamos tomando como sinónimo, no estoy hablando de cosas distintas, si hay participación, hay colaboración, o puede haber alguna, no tanta colaboración, digamos, dependiendo de cómo se arme el grupo, etcétera, pero acá cuando hablamos de un enfoque participativo colaborativo en investigación y en gestión de recursos naturales, implica lo siguiente, de máxima, digamos, es hacia donde quisiéramos llegar. Después podemos tener menores niveles de participación, pero bueno, acá quería comentarles los principios de qué significa un enfoque participativo colaborativo. Bien, implica participación activa en la toma de decisiones en todas las etapas. Para la investigación, eso significa desde la formulación de la pregunta a la interpretación de los resultados. En gestión, bueno, podemos tener un gradiente de participación, pero cuando hablamos del enfoque participativo, buscamos que la gente tenga la mayor participación posible en la toma de decisiones relativas a la gestión de un recurso. También este enfoque participativo colaborativo implica una asociación intelectual entre actores. No son objeto de estudio ni proveedores de datos, sino colaboradores. Esa es la concepción que se tiene bajo este enfoque, en contraposición a la ciencia o al enfoque de científico tradicional, donde uno va a buscar el dato, digamos. Voy, extraigo el dato, lo proceso yo, tomo las decisiones yo, hago todo yo, y luego escupo los resultados o publico sin que eso tenga conexión con los actores participantes. También implica el reconocimiento de distintas formas de hacer y conocer. Esto se llama, o se suele llamar, coproducción de conocimiento, donde se incorporan distintos saberes. Además de producir conocimiento, se generan capacidades, redes y capital social. Esto se puede ejemplificar con lo que se ha dado en llamar comunidades de práctica, donde un grupo determinado de personas comparten un interés común y en esa interacción se genera conocimiento, se mejoran las soluciones, todo esto que venimos diciendo, y además se fortalecen los vínculos. Bien. Cuando hablamos de investigación, primero voy a hablar un poquito de los enfoques de investigación con otros, de investigación colaborativa. Se pueden distinguir dos enfoques principales muy relacionados. La investigación-acción y la investigación participativa colaborativa. Y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata cada una. Después, más adelante, voy a hablar un poquito sobre la gestión colaborativa. Bueno, investigación-acción fue propuesto como concepto, como enfoque, por Kurt Lewis en los 40s,
muy tempranamente. Él fue el primero en teorizar con respecto a, a lo que es la participación y la investigación con otros, a raíz de que la ciencia social tradicional no estaba ayudando a resolver problemas urgentes, con este enfoque que les decía, más alejado, ¿no? Esa concepción de que el investigador tiene que ser observador y está fuera de la escena, que no existe, digamos, y nada lo afecta, y nada afecta a su investigación. Y bueno, esta es una corriente distinta dentro de las ciencias sociales, cualitativa, donde el observador está dentro de la escena y afecta la investigación, ¿no? Es una concepción bastante opuesta a la tradicional. Está compuesto por este enfoque, ¿no? Por 4 elementos, que es lo que se busca con este enfoque, es el empoderamiento de los participantes, la colaboración a través de la participación, adquisición de conocimientos y cambio social. Esto es muy representativo de este enfoque. Se busca cambiar la realidad, o sea, cambiar una situación, generar un cambio social a medida que transcurre la investigación colaborativa. A eso se logra a través de ciclos, digamos, sucesivos de planificación, actuación, observación, reflexión, donde en conjunto se reflexiona sobre los hallazgos y bueno, se vuelve a repetir el ciclo cuantas veces sea necesario. La investigación-acción comprende una familia de metodologías. Aquí les puse varias. También una familia de subenfoques. Cada metodología tiene algunas diferencias, pero pueden ver las siglas PAR, PRA, PLA, la P es de participación. Y bueno, si luego tienen interés de investigar un poco, las pueden buscar con esas siglas. Bien, el otro enfoque muy relacionado al anterior es la investigación participativa o colaborativa, que ese es el nombre genérico que se le da, donde no necesariamente está dirigida a transformar una realidad o generar un cambio social, como en el caso de la investigación-acción, sino que puede ser también únicamente generar conocimiento en colaboración entre científicos y otros actores, y información que puede servir para resolver algo o no, puede usarse en el mediano plazo. Digamos, la distinción es que no necesariamente se busca cambiar, generar un cambio social a medida que transcurre la investigación. En cuanto a la gestión, nosotros tenemos gestión participativa o colaborativa de recursos naturales. Podemos tener un gradiente entre lo que es el manejo gubernamental centralizado, basado en los gobiernos, digamos, generalmente de arriba hacia abajo, sin participación alguna de las comunidades o los grupos de usuarios, pescadores en el caso que vamos a mostrar, y en el otro extremo manejo comunitario, que es el manejo donde no hay casi o no hay participación del Estado en el manejo, y son las comunidades o los grupos los que deciden, toman las decisiones con respecto a cómo utilizar un recurso. A medida que esto es como un eje IX, ¿no? Donde tenemos, si nos movemos hacia la derecha, vamos a tener mayor proporción de manejo comunitario hasta llegar a el completo manejo comunitario. En el medio tenemos un gradiente que se suele llamar comanejo, donde se comparte la responsabilidad en el manejo de un recurso. Por ejemplo, se comparte la responsabilidad, la toma de decisiones se comparte en distintos grados. Tenemos desde lo más tibio, donde los gobiernos informan en este caso a los pescadores o las pescadoras sobre alguna decisión que quieren tomar. Manejo consultivo es bastante típico, donde se consulta a la gente, pero luego la decisión la toma el Estado, y así, a medida que nos movemos hacia la derecha, tenemos decisiones más compartidas hasta llegar al manejo comunitario. En pesquerías, el paradigma tradicional de manejo pesquero
que estuvo vigente durante, bueno, todo el siglo pasado, y empezó a cambiar, o tomó un momento importante, como un cambio de paradigma a partir de los 90 más o menos, 80s y 90s. El paradigma convencional que se usaba hasta ese entonces estaba basado en un manejo fuertemente centralizado, la obtención de datos centralizada, el monitoreo centralizado. Centralizado significa que es el gobierno el que tomaba las decisiones, recibía la información y bajaba línea hacia, bueno, los usuarios en este caso, ¿no? El foco era la especie objetivo, el conocimiento científico era el único válido, y aquí tenemos una figurita que ejemplifica el modo, digamos, de manejo del paradigma convencional, donde el sector científico tenía interacción con la administración pesquera, en este caso, a través de asesorando, pero sin comunicación con el sector pesquero, y a su vez la administración fiscalizando y bajando línea, ¿no?, de qué cosas se debían hacer en una determinada pesquería. Esto cambió, como les digo, a partir de la década de 1990, empezó a cambiar fuertemente a raíz de numerosos fracasos en el manejo de pesquerías de esta manera, centralizadas, de forma de arriba hacia abajo, en especial en pesquerías artesanales, lo que llamamos la pesca artesanal, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, que son pesquerías de pequeña escala, que tienen, que no es posible centralizar la información, porque son muchas embarcaciones dispersas a lo largo de las costas, se hace de manera informal, es muy difícil monitorearlas, y bueno, tienen otras características que sin la participación de los usuarios, en este caso de la gente que está pescando, en el manejo, la participación en el manejo, no podemos obtener la información que es necesaria para, bueno, para manejar esta pesquería, este tipo de pesquería. También se dio ese cambio, gran cambio, por cuestiones de los cambios en las sociedades, ¿no? Que hemos tenido grandes cambios, y la no aceptación cuando no hay participación, ya no se acepta generalmente ningún proceso social de toma de decisiones, siempre se reclama la participación, y eso llevó también a una mayor aceptación de la necesidad, por razones éticas y sociales, de generar una mayor participación. El paradigma actual de pesquerías es participativo, y participativo con un amplio espectro de actores, no solamente la gente que pesca, sino también otros actores que están involucrados en el manejo, por ejemplo, de una zona costera, donde tenemos otros usuarios, gente que quiere ir a disfrutar, gente que quiere conservar, ONGs, ¿no?, organizaciones de la sociedad civil, no sé, otras autoridades que tienen que ver con otros aspectos de esa zona determinada, y el foco es ecosistémico. Las pesquerías son consideradas sistemas socioecológicos, eso significa que no podemos escindir lo socio de lo eco, ¿sí?, lo humano de la biosfera. Es inseparable, y si hacemos separaciones son arbitrarias con fines de estudio, digamos, pero bueno, no se puede separar. Y este paradigma actual valora otros saberes, como veníamos señalando. Bueno, actualmente y desde la década del 90, 80-90, se empezó a escuchar, ya se venía trabajando antes, pero se empezó a hablar más de un enfoque que incorpora todas estas cosas que veníamos hablando, y es el enfoque ecosistémico de la pesca, que es el enfoque que se intenta aplicar y fomentar actualmente en las pesquerías a nivel mundial, tanto industriales como de pequeña escala. El objetivo de este enfoque ecosistémico de la pesca es sostener ecosistemas marinos saludables y las pesquerías que estos mantienen. Intenta balancear el bienestar ambiental y humano a través de formas participativas de gobernanza. Eso es muy importante, por eso lo remarcamos, porque dentro del enfoque está incorporado la participación como un eje fundamental en todos los procesos de gobernanza.
A la izquierda colocamos un reporte FAO que habla sobre el enfoque ecosistémico pesquero y su aplicación en pesquerías de pequeña escala de América Latina, para que vean, es un reporte reciente, bueno, 2014-2015, que habla sobre este enfoque, la aplicación en nuestras zonas. En Argentina este enfoque está muy tibio todavía, pero bueno, hacia allá queremos ir, digamos. También, y como parte de este enfoque ecosistémico de la pesca, el uso del conocimiento del sector pesquero, el conocimiento empírico para la gestión, es algo que también se ha enfatizado y se ha trabajado. Este es otro reporte del 2015, donde se brinda orientación sobre cómo el conocimiento de los pescadores y pescadoras puede incorporarse a la gestión de los recursos pesqueros en el marco de este enfoque. Distinguiendo y enfatizando que el conocimiento empírico no solamente es sobre los recursos objetivos, sino también sobre los ecosistemas, sobre las prácticas de pesca, aspectos sociales, culturales, económicos de las comunidades o grupos, gobernanza, que eso incluye todo lo que es las regulaciones que la misma gente sugiere, de qué mecanismos, por ejemplo, serían efectivos para controlar el uso de los recursos en una determinada situación, los sistemas de tenencia que se relacionan con el otorgamiento de derechos de uso, derechos de propiedad, para la utilización de ciertos recursos, y bueno, todo lo que es las reglas formales e informales en el uso de los recursos. Y bueno, y sus interrelaciones dinámicas, o sea, las interrelaciones entre todos estos elementos que uno los separa nuevamente con fines analíticos, digamos, es su separación arbitraria, pero todo esto interactúa y bueno, y en general se generan relaciones complejas que hay que tratar de comprender para poder abordar. Bueno, queríamos enfatizar que cuando hay ámbitos participativos para la gestión de recursos naturales, estos ámbitos, por ejemplo, en forma de comisiones, comités, mesas técnicas, donde se juntan esas patas, ese triángulo, ¿no? Las distintas patas del triángulo que mostré previamente, se juntan para resolver los temas en una pesquería, por ejemplo. Ahí mismo en esos ámbitos se propicia la investigación colaborativa y la investigación-acción, porque ahí es donde se busca resolver cuestiones, se buscan soluciones a problemas específicos que son identificados en esos ámbitos, digamos. Entonces es muy común que surja naturalmente la necesidad de realizar investigación colaborativa. Bien, este es nuestro caso de estudio. La zona es la zona de Península Valdés, como comenté al comienzo. Es una zona que fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1999 y es área natural protegida con categoría 6 de la Unión, la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto significa que es un área con recursos manejados, así se llama. Significa que puede haber utilización dentro del área protegida, de hecho siempre la hubo, y, ¿qué venía contando? Que puede haber uso de recursos, por ejemplo, se da la cría de ganado ovino, que existió siempre en la península, también el turismo, digamos, que se fomenta como parte del área protegida, que hacen uso, bueno, actividades náuticas y, bueno, uso del terreno en distintas maneras. Y la pesca artesanal, acá se ve, si ustedes comparan una pesquería industrial, por ejemplo, si tienen en la foto de los barcos de langostineros o merluceros, pueden ver la diferencia entre lo que es artesanal e industrial. En este caso tenemos recolectores costeros arriba, es una modalidad de pesca a pie,
que juntan pulpo, por ejemplo, el buceo comercial, buceo juca o narguil, que de esta modalidad vamos a hablar, y la redería de costa, que es pescan con un bote a remo y una red de cerco. Estas actividades, o sea, el área protegida fue generada, fue creada para proteger, digamos, bueno, valores de conservación, porque es una zona, me faltó poner la ballena acá, que es la estrella, digamos, que siempre se pone, pero hay un montón de fauna carismática, y aves marinas, es una zona muy, muy rica desde el punto de vista natural, y bueno, el área se creó para eso, y estas actividades de la derecha, digamos, que son las que más se fomentan dentro de lo que es la administración del área protegida. Las que están a la izquierda, ellos a veces están a punto de caerse, digamos, es como que si se cae, están a punto de caerse de la diapositiva, porque no son actividades que se hayan fomentado y que se hayan cuidado a lo largo del tiempo para que funcione mejor el manejo. En general, ha sido muy dificultosa la trayectoria de estas pesquerías dentro del área protegida. Bien. Bueno, el caso dentro de lo que es el área protegida de Península Valdés, tenemos, ahora de acá en adelante vamos a hablar del manejo de una modalidad de pesca, la que tiene que ver con buceo comercial. La pesquería se llama marisquería por buceo, porque pescan mariscos y pescan una canasta de mariscos. Vieira, mejillón, cholga, almejas, caracoles y otras. Sin embargo, acá esta es la zona del Golfo San José, se pesca con un equipo con buceo narguil o buceo semiautónomo también se llama, con compresor y una manguera que va atada al buzo, es que le provee el aire abajo del agua, y bueno, con lanchas que tienen unos 9 metros de eslora aproximadamente. Ya vamos a ver más fotos, y ahí se ven los cajones La Vieira. Bueno, un poquito de la historia de la pesquería. Dije recién que esta pesquería es una pesquería multiespecífica. Sí, lo es, pero la vieira ha sido el recurso sostén de la pesquería porque ha sido la más importante en términos de volumen, económicamente, la más importante, y por esa razón ha sido la que ha traccionado los cambios, los principales cambios en la legislación y en las regulaciones que se han dado para la pesquería en su conjunto. Arriba necesitamos hablar un poquito de la trayectoria para después poder concentrarnos un poquito en algunos estudios particulares, colaborativos que hemos realizado. Arriba acá ven la línea de tiempo. Es una pesquería que tiene 5 décadas de historia, estamos por acá. Y debajo ven las toneladas, o sea, los desembarques de vieira, en las barritas grises, ¿sí? En el Golfo San José. Es una pesquería, voy a ir un poco de arriba hacia abajo indicando algunas cosas. Es una pesquería que partió con un arte de pesca distinto al actual, con un arte de pesca muy dañino del fondo marino. Si ven la foto, ahí se puede ver la rastra que se utilizaba, y con un antecedente de colapso pesquero en el Golfo San Matías, que es el que está arriba del Golfo San José, se logró prohibir la rastra en el Golfo San José por este antecedente de colapso anterior. A través de una colaboración, y ahí en esas mismas pruebas que se hacían para inventar, digamos, diseñar un nuevo arte de pesca, se logró diseñar el buceo, y luego de la veda, esta es una veda que se hizo para la rastra. Estas son las primeras capturas que se hicieron con rastra en el Golfo San José, luego la veda de pesca con rastra, y a partir del 76, acá, ¿sí?, arranca la pesquería por buceo como es hoy día, digamos, la pesquería por buceo narguil. Pero arranca con acceso abierto, quiere decir que no había límite de capturas,
y no había límites en el número de lanchas que podían pescar. Esto generó un incremento desmedido de la flota, llegando a 40 lanchas aproximadamente, hasta un momento en que no hubo más vieira. Cuando no hubo más vieira se cerró, se aplicó una veda en el 96, del 96 al 99, y en ese tiempo, que fue muy dura para la gente que vivía de esa actividad, que eran pescadores históricos, y en el 99 se abrió la veda, se hizo un intento, de abrir la pesquería. La administración dio un cupo por primera vez de una cantidad de bolsas por permisionario, que fue considerada excesiva por los mismos pescadores. La administración dio el cupo y los pescadores dijeron, no, esto no lo vamos a poder pescar porque no hay. Necesitamos saber cuánto hay, necesitamos hacer evaluaciones del recurso, y ahí ellos los pescadores presentaron una propuesta a la administración pesquera para que se haga un manejo distinto de la pesquería, que se restrinja el acceso, es lo que se llama la entrada limitada en pesquerías, que es limitar el número de permisos, y que esos permisos se den a la gente que era histórica en la pesquería. También pidieron que se haga un plan de manejo, pidieron que se evalúen los bancos, que se haga un relevamiento, que se hagan estudios básicamente para saber cómo manejar mejor su propia pesquería. Bueno, eso marcó un cambio muy significativo en la manera de manejar la pesquería. Se empezó a manejar con un comanejo, con una mesa técnica, donde se sentaban las tres patas del triángulo, ¿sí? Esa mesa técnica duró un tiempo, hasta 2006, y después tuvimos, acá está representado en las líneas, ¿no? Tenemos el verde como que funcionó, fue la época de oro de esos tiempos. Tuvimos cambio de gestión, administradores que no le daban atención a la pesca artesanal, hasta el 2011 aproximadamente, donde hubo otro incentivo para volver a juntarse, y acá se generó una elaboración participativa del plan de manejo, que les voy a hablar un poquito más adelante, y luego, desde ese momento hasta hoy, venimos en caída libre, digamos, porque hasta el 2017 se venían haciendo, esto en la curva roja, en los relevamientos de la biomasa, del recurso, esos relevamientos, evaluaciones para saber cuánto recurso hay. Se empezaron a hacer participativamente desde el 2001, que también les voy a hablar de esto, con algunos huecos, algunos años donde no se hizo, y a partir de 2017 ya tampoco se hizo el relevamiento, o sea, ya no tuvimos la mesa técnica en operación, ni tampoco el relevamiento para que ellos sepan, bueno, cuánto recurso hay y qué cuota les tocaría. Bueno, con esa introducción, tenemos los asteriscos que los pusimos para indicar las experiencias de las cuales voy a hablar ahora, para ubicarlas temporalmente. Voy a hablar un poco de esta época, de la rastra, también un poco de la época de la mesa técnica, y después algunos estudios, dos ecológicos, que queríamos mostrar, que no fueron, uno no fue tan colaborativo, pero como el Congreso sobre Ecología, queríamos también mostrar investigaciones ecológicas que se habían realizado con una participación más indirecta de los pescadores, pero usando información generada en el marco de los relevamientos. Estos relevamientos donde ellos sí participan. Bien, bueno, formó parte de un programa de investigación iniciado en los 70s, todo esto que les vengo contando, sobre distintos aspectos biológicos, ecológicos, oceanográficos, aspectos de manejo. Yo he estado a lo largo de 20 años con un receso entre medio, habrán sido 15 años, y bueno, hay gente que desde los 70s que viene estudiando esta pesquería muy intensamente. Bueno, a lo largo de todo ese tiempo, la ciencia se ha nutrido del conocimiento de los pescadores. En este caso son casi todos hombres, hay una sola mujer. Bueno,
la primera experiencia que les queríamos ejemplificar, el pasaje desde este arte de pesca a este arte de pesca, que es un cambio bien significativo. Esta pesquería, la pesquería de Vieira Tehuelche, comenzó en esta zona, en San Antonio Oeste, les decía, es el Golfo San Matías, es el que está arriba del Golfo San José. Comenzó de esta manera, con esas, la foto anterior, de la diapositiva anterior, también es del Golfo San Matías, sacando, bueno, con rastra, Vieira sin clasificar, o sea, no clasificaban por talla, subían las piedras, todo lo que subía con la rastra se subía a bordo y luego se descartaba, o sea, se tiraba al mar, las piedras, eso, y después cuando se seleccionaba lo que estaba dentro de las bolsas, esto se seleccionaba en tierra, y dejando un montón de desecho y un montón de sustrato biogénico, que era clave para el asentamiento de las larvas. Básicamente se destruyó el fondo marino en las zonas, la zona norte, así, norte y oeste. Estas son las capturas de ese momento, un boom y un colapso que no se volvió a recuperar, esos bancos no se volvieron a recuperar hasta el día de hoy. Luego hubo algunos pulsos en otros sitios, pero siempre cortitos y bueno, sin poder mantenerse. Cuando decae la pesquería de Vieira en el Golfo San Matías, los barcos se dirigen al Golfo San José a rastrear, los mismos barcos de rastra. Esto genera una preocupación muy grande porque en ese entonces se estaba trabajando mucho en temas de conservación, ya existían las primeras reservas de fauna, existían en la zona y bueno, se estaba trabajando mucho en tratar de, bueno, en traer turismo, en conservar, se era muy consciente del valor de conservación de la zona de península. Eso, como les digo, generó mucha preocupación en las autoridades y también en los científicos. Desde entonces un grupito pequeño de científicos, entre ellos Lorenz Sanz, y Santiago Olivier era su profesor, que trabajaron para demostrar, junto con un grupo de buzos, un grupo de hermanos uruguayos, los hermanos Seito, él es uno, y otros buzos locales, buzos deportivos, digamos, para, por un lado, demostrar el impacto negativo de la rastra y desarrollar un nuevo arte de pesca, un arte de pesca que permitiera pescar y que no sea tan nocivo, ¿sí?, para el medio ambiente y, bueno, y que la pesquería sea rentable. Esa fue una primera colaboración muy pionera para la época entre científicos y pescadores, y también con la participación de la autoridad que hizo eco de las experiencias que se estaban desarrollando. Una muestra del registro fotográfico que se generó en esa época a raíz de esa colaboración, y el banco, este es un banco, digamos, natural, y se ven las fotos que son muy impactantes del impacto de la rastra sobre el fondo. Bueno, entre el 74 y el 76 yo les había dicho que se había vedado la rastra en el Golfo San José por esta preocupación, digamos, del impacto ecológico, y se creó, en ese interín, se creó el Parque Marino Golfo San José por ese apoyo de las autoridades que lo veían como una necesidad para conservar. Este fue el primer caso documentado en el mundo de prohibición de rastras por su impacto ecológico, para que vean la significancia que tuvo, y fue un hito fundamental para la conservación de la península de Valdés y los recursos, los ecosistemas de la península de Valdés. Luego de la prohibición de la rastra, reabre la pesquería con buzos y es lo que tenemos hoy en día. Este es el tipo de, el equipo, digamos, de pesca y con recolección manual, con un salabardo que es la bolsa que utilizan, es una bolsa de red generada por los propios pescadores para pescar. Bueno, esa fue la primera gran colaboración, digamos, que fue muy significativa. La segunda, tenemos
la colaboración para el relevamiento. Les había dicho que desde 2001 se aplicó manejo participativo y se empezó a realizar el monitoreo para saber cuánto recurso había de manera participativa, con la participación de las mismas lanchas marisqueras y trabajando en conjunto. Bueno, ¿por qué se necesita esto? Porque para dar una cuota necesitamos saber cuánto hay de recursos. Es una estimación, obviamente no vamos a poder saber exactamente cuánto hay, pero estas metodologías han permitido, en base a transectas, ¿no? Que se va evaluando cuánto recurso hay. Ahora les voy a mostrar cómo se hace el relevamiento. Y en base a eso, se tiene que hacer anualmente para poder asignar las cuotas de cada temporada de pesca. Las etapas de la prospección: en primer lugar, se hace una reunión preparatoria donde se discute y ajusta la metodología entre los pescadores, la autoridad pesquera y los investigadores. Esto es un trabajo que se viene haciendo desde el 2001, como les digo. Se hace, en estas reuniones se ajusta la metodología. Los pescadores comentan si porque ellos están constantemente rastreando y mirando el fondo para buscar nuevos bancos, y ellos en esas reuniones ahí avisan, comentan si encontraron un nuevo banco, si encontraron semillas, que son las juveniles de la vieira, en alguna zona, si hay algunas zonas donde directamente no hay vieira, no tiene sur, y ahí es donde se incorpora el conocimiento de ellos en el diseño, digamos. El relevamiento se realiza con planilleros, que son algunos chicos de la universidad, personal también del CENPAT, con lanchas marisqueras. Esta es una lancha marisquera, uno de los marisqueros mandó a hacer el nombre en un sticker así no sé cómo se llama, para ponerle a su propia lancha que estaba realizando el relevamiento. Y bueno, se rastrea, el buzo está ahí abajo, se ve esa soga, y el buzo va contando en una planilla, va anotando y va contando medio metro de un lado y del otro, del eje de traslado, digamos, de arrastre, la cantidad de vieras que ve. Cada 100 metros le van avisando, y donde se encuentran más de 2 vieras por metro cuadrado. En una segunda etapa, después de analizar todas las planillas, se hace muestreo por cuadrados, se tiran cuadrats, y se hace marisqueo para determinar rendimiento. Esas muestras se llevan al laboratorio y se miden. Bueno, se hace todo un estudio bastante intenso. Son alrededor de 20 días de trabajo de campo y luego todo el tiempo de procesamiento de las muestras. Acá les queríamos mostrar cómo es un banco de vieira bastante denso. Este es un barco natural. Ahí se ven las vieiras, ahora la va a agarrar. Son vieiras chicas en este caso, que tendrán 50 centímetros, 5 centímetros más o menos. La talla legal es de 60. Y va en el relevamiento anotando la cantidad de vieiras que cuenta en esos trayectos de 100 metros, anota el tipo de fondo, anota si encuentran otro tipo de especies, undaria, que es una alga invasora, panopea. Bueno, ahí hace las anotaciones hasta que se termina la transecta y siguen el trabajo. En general lo hacen 3 o 4 equipos distintos para hacerlo en forma simultánea en todo el Golfo, ¿sí? Es un trabajo muy intensivo. Ahí está la lancha arrastrándolo. Bien. Uy, perdón. Luego, una vez analizados los datos, el análisis lo hace el CENPAT, y se presentan los resultados. Se presentan en una reunión con los mismos actores y se discute la cuota y las medidas de manejo a tomar. En la discusión participan los investigadores en discusiones en términos de los datos, digamos,
pero la decisión es de la autoridad de aplicación de qué cuota le va a asignar a los pescadores y termina siendo una negociación entre el sector de pescadores y la autoridad. Bueno, ese es un trabajo muy intensivo y muy colaborativo. La tercera experiencia es una investigación más ecológica, fue una investigación muy importante realizada por un doctorando, Ricardo Moroso, que en la década de 2000, entre mediados y fines de la década, realizó investigaciones ecológicas y oceanográficas, pero que surge, digamos, la pregunta de investigación surge del interés conjunto del sector de pescadores con la administración y el sector científico. Él trabajó en la determinación de los patrones espaciotemporales en la distribución, el reclutamiento, el crecimiento de la vieira tehuelche en el Golfo San José, con información proveniente de monitoreos pesqueros, por eso se usó, digamos, información generada por los propios pescadores en colaboración, digamos, de los relevamientos y también de monitoreos, otros monitoreos que se realizaron, por ejemplo, el uso de bitácoras de pesca, en las cuales los pescadores aportaban información de captura de esfuerzo, entre otras, y también muestras de vieira. También fue información que fue utilizada en esta tesis y en la cual, bueno, colaboraron activamente los pescadores. Información oceanográfica, imágenes satelitales, el uso de colectores para captar poslarvas. Bueno, estoy escribiendo muy superficialmente. Si a ustedes les interesa este trabajo, lo van a encontrar, busquen el nombre de Ricardo Moroso y van a encontrar, tienen trabajos muy buenos, muy detallados de todo el trabajo de tesis que realizó. Bueno, él encontró básicamente, o sea, confirmó que la existencia, porque ya se venía, había algo de conocimiento al respecto, pero esta investigación, bueno, terminó siendo muy profunda al respecto y confirmó la existencia de dos dominios hidrográficos en el Golfo San José, el dominio este y dominio oeste, con características oceanográficas muy distintas. El dominio oeste es advectivo, que tira el agua, digamos, este es el movimiento de agua que se genera, que ingresa y sale, pero no hay tanta comunicación entre los dos dominios. El dominio este es verticalmente homogéneo por la mezcla. El dominio este, al contrario, bueno, tiene una estratificación estival, mayor temperatura, lo que propicia mayor productividad primaria y mayor retención larvaria en el dominio este. Esto se condice con la distribución espacial que ha sido persistente de los bancos de vieira en este dominio, en el dominio este, como pueden ver. Esto es de 1970-74 y del 2007 se ve que los bancos más productivos se han localizado históricamente en este dominio del Golfo, ¿no? Bien, y algunas conclusiones. Encontró estas diferencias hidrográficas que condicionan la distribución espacial de los bancos de vieira, regulando la disponibilidad de poslarvas a ambos lados. Y bueno, como les decía, distintas condiciones que en el dominio este genera retención de larvas y en años cálidos y con disponibilidad de alimento durante la temporada de reproducción, eso podría favorecer el asentamiento de cohortes exitosas que formen bancos y que haya más vieira en esos sitios. Esta fue una investigación que, como les digo, fue más indirecta la llegada, digamos, de los pescadores, la colaboración de los pescadores más indirecta a través de los datos que generaron los pescadores en colaboración, pero la pregunta de investigación y el aporte para el manejo ha tenido una aplicación directa para el manejo de esta pesquería. La cuarta experiencia, ya queda esta y otra más, y va a ir un poquito más rápido. Esta experiencia es de la década de 2010. Yo les había comentado que hubo un momento en que un secretario de Pesca
en el 2011 en realidad estaba interesado en hacer la reglamentación de la ley de pesca artesanal. En realidad ese era su mayor interés, y desde el sector de pescadores y el sector científico teníamos interés de que se hiciera de una vez por todas un plan de manejo para la marisquería por buceo, que es algo que venían reclamando los pescadores desde la década del 90, también la necesidad de tener un plan de manejo era un requisito del área protegida para cada actividad que se desarrolla dentro del área protegida. Entonces lo que se hizo fue tratar de hacer las dos cosas en simultáneo, con muchísimo esfuerzo de todos. Fueron 9 reuniones en un lapso de 4 meses para la marisquería por buceo, y con la participación de todos los sectores involucrados, la Secretaría de Pesca, los pescadores y los investigadores, y lo que se logró fue elaborar un documento preliminar de plan de manejo con 17 capítulos. Muchos de esos capítulos tienen antecedentes del área, de las pesquerías, de los recursos, de las investigaciones que se han realizado, de legislación, y el capítulo más relevante en términos de la participación de los pescadores fue el relativo al régimen de acceso, que plasma lo acordado en las reuniones participativas, que eran temas muy sensibles porque tenían que ver con cuándo caduca un permiso de pesca, cómo se reasigna un permiso vacante, a quién se le reasigna, cómo se toma el orden de mérito, qué características tiene que tener esa persona, cuánta historia en la pesquería, etcétera, tiene que tener para poder acceder a ese permiso de pesca, y otras cuestiones que son muy relevantes y sensibles, digamos. El rol del CENPAD en ese proceso fue estructurarlo, tratar de ayudar a estructurar el proceso, y bueno, definir los elementos de un plan de manejo, eso liderado por Ana Parma y Loren Sanz. Bueno, ayudarla a llevar la agenda, que se registren las minutas, que no se pierda información, que se registren los acuerdos, y finalmente elaborar este documento que lamentablemente quedó discontinuado este proceso porque llegó a las manos de la autoridad de aplicación, porque restaba trabajar en temas de control y fiscalización, y no volvió el documento, y hubo cambio de gestión, el gobernador se fue, o sea, cambió, y este plan de manejo quedó ahí. Pero el proceso, digamos, del tema de la reglamentación, pudo ser aprobado el decreto reglamentario de la ley de pesca artesanal para la zona nuestra, la zona 1, que se llama, en diciembre de 2011, pero fue aprobado verde, estaba verde, digamos, pero es una de las cosas que digamos, los políticos buscan también tener decretos, ¿no? Poder sacar reglamentaciones, mostrar algo, y por eso decimos que algo se perdió en el camino, porque no terminamos de trabajarlo, pero algunos elementos que se habían trabajado para el plan de manejo quedaron plasmados en este decreto. Y ahí tenemos algunos de los elementos: el reconocimiento de la mesa técnica, la vigencia del manejo consultivo, mecanismos para reasignar permisos vacantes, por ejemplo, también fue algo importante que quedó en el decreto. Sin embargo, no se implementó. Entonces, estas son de las cosas que generan frustración. Más adelante voy a volver a eso. La última experiencia, que es más reciente y que nos da cierta esperanza de que vamos a seguir trabajando en conjunto, es de mediados, bueno, de 2013 a la actualidad. Es también una investigación de tipo ecológica y oceanográfica, que consta del estudio de los regímenes de viento, la instalación de estaciones meteorológicas en el Golfo San José, que no existían en el Golfo San José, y cuál es el efecto de ese régimen de viento y otros forzantes en la dinámica poblacional de la vieira. Bueno, ¿por qué medir viento? Bueno, intervienen procesos físicos, químicos, biológicos, todo lo que es circulación marina, hundimiento y surgencia de masas de agua, cambio de temperatura, afecta la disponibilidad de alimento, nutrientes, transporte de larvas, genera corrientes de fondo en zonas someras, y esos procesos
afectan, en el caso de la vieira, la sincronía y asincronía en el desove de la vieira, la retención o advección de larvas y también la ocurrencia de eventos de mortalidad masiva, como los arribazones, así se llaman localmente, cuando el viento, por efecto del viento y los temporales, la vieira, o sea, sale del agua y queda varada en la playa en cantidades muy grandes. Esta información es de las estaciones meteorológicas, son datos del 2013 al 2020, son 54.000 datos, un dato por hora se registra, y todos esos datos están representados en esta gráfica que muestra la distribución porcentual, digamos, de los vientos, de esos datos de viento en cuanto a la dirección, ¿sí? Y la intensidad, la velocidad en colores. Se puede ver que la prevalencia de vientos es del cuadrante norte y sur, y cuando tomamos los datos mayores a 12 metros por segundo, ¿no?, de velocidad, estos datos, extraemos solamente esos datos y los graficamos, vemos que estos vientos más fuertes, los que generan temporales de viento fuerte, vienen del cuadrante sur, son predominantes del cuadrante sur. Eso genera en la costa norte del Golfo acumulación de vieira. Cuando hay recursos, si no hay recursos no hay acumulación, lógicamente. Esta es una foto muy impresionante, si pueden imaginarse la diferencia entre un banco normal, como el que vimos en el video, y semejante acumulación de vieira por efecto del viento, que tiene que ser capturada rápidamente porque las capas inferiores, esto a veces tiene medio metro o más de altura, la vieira que queda en el fondo se va muriendo y bueno, ya no es comercializable, entonces tienen que pescarlo ni bien se da el arribazón. Es una foto muy impresionante de Stephen Johnson. Bien, y fuera del agua, esto es un arribazón. Así luce un arribazón después de estos temporales. Esta vieira no se puede cosechar, bueno, ahí se la ve que está muerta, ¿no? Han pasado varios días, pero cuando recién sale del agua, la gente lo que hace es aprovechar la vieira que está abajo del agua, va bajando la marea y va sacando la vieira que recién se descubre, digamos, para poder aprovechar la vieira viva, digamos. Esta es una foto de un arribazón de 2017 y en ese entonces se hizo un muestreo de ese arribazón para estimar, medir cuánta vieira se pierde en un arribazón de esa magnitud y cuánto representa esa vieira de la biomasa disponible, digamos, que se estima a través de los relevamientos que en esta figura se representan. Acá están las transectas de las cuales veníamos hablando, y los circulitos es porque hay mayor densidad de vieira, ¿no? Este es el relevamiento que se hizo en el 2017, en mayo-junio, y en la costa está representado el resultado de la estimación que se hizo del arribazón, o sea, de la vieira que en noviembre de ese mismo año fue tirada a la playa, y se ve, bueno, bastante correspondencia que mayor vieira en las zonas donde había mucha densidad, ¿no? Y el registro de vientos. Sí. Estamos bastante ya en tiempo. Ay, perdón, cierro. Bueno, hay un programa de entrevistas en curso y pensamos seguir colaborando. Disculpen. Decir que, bueno, que estos trabajos se han hecho gracias a una relación constructiva entre los sectores intervinientes, los trabajos con mayor nivel de participación de los pescadores han sido de corta a mediana duración, que algunos de los cuales ya mostré, y los de más larga duración, los pescadores y otros usuarios han tenido una participación más indirecta. Bien, pero los resultados de esas investigaciones más largas se han enriquecido en ámbitos de interacción formal e informal y han tenido aplicación directa al manejo.
ahí más rápido, bueno, ¿qué implica participar y colaborar? Implica interactuar en un contexto de diversidad de valores e intereses, diversidad de autoridad, poder, capacidades, necesidades y tiempos y urgencias. Y bueno, no basta solamente con entregar un informe técnico a las autoridades, como bien vieron, que uno tiene que involucrarse y comprometerse. Y decir que, bueno, que la estructura científica no fomenta o no está preparada todavía para incentivar este tipo de investigaciones, menos en un contexto latinoamericano, disculpen la rapidez, y nuestro sistema científico no alienta este tipo de investigaciones. Decir que esto es muy importante, que estos trabajos pueden ser muy estimulantes y gratificantes, pero también frustrantes. Y bueno, esto no es para desalentar, todo lo contrario, pero algo necesita cambiar en nuestro sistema científico para poder tener la ruta más fácil para poder también contribuir más bueno, a trabajar con otros y generar cambios en lo que sea necesario modificar. Muchísimas gracias y disculpen la demora. Me fui de tiempo. No hay problema. Ana, muchas gracias a vos por la charla, la verdad que muy interesante, muy buena charla. Hay algunas preguntas que, bueno, en este caso nos pasamos un poco del tiempo, digamos, pero yo te invito a que pases a la aplicación Wonder, seguramente ahí hay diferentes cuadrados, digamos, e invito a la audiencia también, gracias por estar del otro lado, para seguir esta interacción y esta discusión, digamos, en esas mesas de trabajo, café, patio cervecero, digamos, diferentes espacios que hay para seguir la discusión de esta interesante charla. Muchas gracias. Perfecto, disculpe. Sí, no, de todos modos creo que podemos quizás hacer lugar aunque sea para 2 preguntitas. Puedo resumir algunas hay varias. Tenemos 5 minutitos ya que la tenemos acá, Ana, después del patio cervecero. Bueno, dale. Hay un par de preguntas vinculadas y tienen que ver, bueno, a ver, sobre todo esto me parece que se refiere a los casos de las marisquerías, ¿no? O sea, hubo todo un interés de parte de los usuarios, de los pescadores, ¿no? Que quizás fue un caso bastante particular de esa situación, ¿no? Como aquí me ponen la pregunta, fue como un caso de abajo para arriba, digamos, ¿no? De los pescadores hacia una demanda. Entonces la pregunta es, en tu opinión, ¿qué características tiene esa comunidad de usuarios que los hace estar tan comprometidos o identificados con los recursos y su adecuado manejo? Y relacionado con esa, disculpa, así te hago las dos en una. Sí, así respondo. Eso, bien. Bueno, este proceso de vincular los 3 actores, administración, ciencia y pescadores en este caso, es un proceso, me imagino, para aceitarlo bastante largo, ¿no? Entonces, un poco si nos podés contar quién fue el motor de todo eso. Bueno, la demanda de los pescadores, eso ha sido un motor muy importante en todo el proceso. Ellos no tienen no son una comunidad cohesionada, no son una comunidad, son personas que trabajan de manera muy individual, pero cuando se ven amenazados, como cualquiera, ¿no? Como cualquier grupo de personas que tienen una actividad con la cual subsisten, se supieron organizar. En su momento, cuando se declaró el Patrimonio de la Humanidad, se estaba por declarar Patrimonio de la Humanidad la península, ellos ahí crearon su primera organización, la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, para justamente defenderse, porque los querían sacar de la península. Entonces, yo creo que ahí no es que ellos tengan una característica, no sé, como decir, bueno, son hombres maravillas, sino hombres y mujeres.
sino que simplemente defendieron su sustento, ¿no? Se organizaron para defender su trabajo. Y sí, el proceso fue largo y tuvo una época de oro, como yo digo, donde estuvo Lobo y Ana Parma, fueron muy importantes en ese proceso porque ellos venían de trabajar afuera y trajeron toda esa idea del manejo participativo que estaba muy en boga en ese momento globalmente, digamos, en el ámbito pesquero se estaba hablando mucho del tema de la participación, localmente no se hablaba de eso. Y eso también fue importante, fue muy importante, y el liderazgo de Lobo, que lamentablemente lo perdimos en 2015, él movilizó muchas de las cosas porque su carisma y su forma de trabajo siempre de manera colaborativa y dándole el lugar a los pescadores, al conocimiento de ellos, valorando muchísimo lo que la gente tiene que aportar. Eso fue, digamos, muy importante durante el proceso. Luego tuvimos gestiones que no apoyaron, varias gestiones que no apoyaron, las peores, las últimas, donde no considera la autoridad de aplicación que las cuestiones técnicas son relevantes para el manejo de la península o de las pesquerías. Entonces ahora no quería dar una impresión, digamos, de frustración, pero en estos procesos son muchas las cosas que tienen que darse, pero algo muy importante ha sido el capital social que se ha generado, porque cuando hay una administración que apoya la pesca artesanal, cuando vuelve a estar en agenda, que en realidad muy poco estuvo en agenda porque es, digamos, secundario para la provincia en términos de lo que genera económicamente, cuando hay administradores que vuelven a prestar atención, los técnicos de la Secretaría de Pesca, del CENPAD u otros organismos técnicos, y los pescadores nos volvemos a juntar. Y eso es algo que se construye con interacción, con tiempo, con generar confianza, con compromiso, hemos tenido muchas frustraciones a lo largo del tiempo, pero los vínculos continúan, y eso es muy importante. Y una pequeña cosita ahí, yo creo que comparto, digamos, gran parte de lo que decís. Creo que nosotros lo que trabajamos en esta parte de la mezcla de conservación, ecología social, tenemos más frustraciones que éxitos. Pero, sin embargo, se dan grandes, pequeños pasos, ¿no? Y en esto que decías que la comunidad es bastante individualista, me preguntaba, digamos, si ellos no lograron o no pensaron en algún momento formarse como cooperativas de trabajo para tener cierta representación a la hora de como una especie de empoderar a la comunidad, ¿no? O sea, más allá del interés de cada uno, obviamente, que es claro. Y después también pensaba un poco en cómo ustedes percibieron la opinión pública, o sea, la relación, digamos, con la sociedad, fuera del ámbito pesquero. Si hubo bueno, sí, la asociación esta que te digo, que ellos en realidad no son cooperativas, sino son asociación, es una asociación civil, que sí es diferente a una cooperativa. Ellos buscaron esta asociación para defenderse, como te digo, de distintos ataques que ellos sufrían o que ellos percibían, que en realidad sí tuvieron mucha hostilidad, la siguen teniendo, y incluso en pandemia más todavía, porque tuvieron incluso como intervención policial buscando como si fuesen delincuentes, pero eso es por los dueños de campos. Hay un conflicto con los dueños de campo y el acceso a las zonas de pesca. Esto para ejemplificar que el tema ha ido empeorando con los años, y ellos en realidad no funcionan, se han desgastado tanto como grupo de pescadores,
porque han tenido muchos procesos. Yo hay muchas cosas que no pude contar, pero a lo largo de todos esos años hubo otras iniciativas gubernamentales, incluso de gobierno nacional, de intervención, por ejemplo, para mejorar la competitividad, para mejorar distintas cosas, y procesos que terminaron en nada, absolutamente nada. 2 años de trabajo en una iniciativa de clusters, que fue algo que viene digitado desde afuera, desde el Banco Mundial. Es la última intervención más reciente, hace unos 3 años, 4 años más o menos. 2 años de participación de un montón de gente y los fondos no bajaron nunca. Entonces la gente se cansó, entonces por eso se manejan de manera más individual ahora. Antes, cuando hay un conflicto fuerte, se vuelven a unir, pero no funcionan como una organización que digamos que cada socio aporta una cuota y que está ahí presente. No, son 2 o 3 que siempre están ahí manteniendo la asociación, pero cuando hay un problema serio, se vuelven a unir, van a la prensa, buscan apoyo, y en ese sentido sí, en ese sentido han sido unidos, digamos, pero no es algo que dure, que perdure como una cooperativa de trabajo, que trabajan todos los días y que comparten, digamos, otras actividades. Cada uno maneja su cuestión económica de manera independiente. Y no recuerdo la segunda pregunta, el segundo aspecto que me habías preguntado, Ramiro, perdón. No importa, igual estamos ya justitos, digamos, en el tiempo. Eso, vuelvo a repetir, digamos, te invito a que sigamos en Wonder, porque ahí da para mucho más la discusión, y también abrimos el juego para la audiencia. Muy bien, ahora sí. Voy a revisar las instrucciones para ingresar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias. Saludos para todos. Muchísimas gracias.